La verdad es que yo pienso que a esas ventajas competitivas y comparativas contra otras regiones hay que ponerle un sello. Hay que ponerle un sello que no sea solamente el nombre, porque de nombre, mira, yo te digo, uno entra a Valledupar y dice capital mundial del vallenato, búscate un conjunto vallenato así autónomo Sí, es complicado. y espontáneo, no lo encuentra. Entonces el que llegue y dice Valledupar mundial capital del vallenato, ¿con qué es lo primero que se quiere encontrar o espera encontrarse? Con la música vallenata, pero Y es la más difícil de conseguir. total. Entonces, ¿por qué? Porque eso es de lo que nosotros, el folclore es lo que nos ha hecho un reconocimiento, nos ha dado un reconocimiento, pero resulta que en la ciudad de ese reconocimiento, esas expresiones culturales deberían aflorar todo el tiempo. Pero vuelvo y te repito, búscate un conjunto, hoy ve, búscalo, no lo encuentras. Entonces allí estamos nosotros perdiendo ese potencial, y si así como queremos vender a la ciudad, pues nos toca idearnos algo que sea atractivo y que haga clic precisamente con esas ventajas competitivas. Yo aquí, José Antonio, tengo unos apuntes porque en uno de los foros recientes de la ciudad, José Antonio fue ponente y yo estuve ahí muy juiciosa, grabando, tomando nota, pero estos indicadores de este foro me dejaron bastante preocupada y voy a repetir lo que él en su momento manifestó. Tercera ciudad con mayor desempleo, Valledupar. O sea, estamos en el segundo, tercero, de ahí no nos movemos. Segunda ciudad con el índice más alto de pobreza monetaria en comparación con el índice nacional. Eso me pareció todavía más angustiante. Y alta de informalidad del 62%. Frente a este panorama, José Antonio, ¿qué vislumbras para el 2025 Valledupar? Yo pienso que tú, entre otras personas, como asesores y demás, Guillermo Herrera, que se han dado la pela para diagnosticar a la ciudad, ahora con esa herramienta de Valledupar, como vamos, siento que la ciudad está muy bien diagnosticada. Es decir, sabemos exactamente dónde están los problemas de la ciudad. Para el 2025, ¿qué podemos esperar de la ciudad y qué puede esperar el ciudadano de a pie? Que, como te decía antes de empezar este podcast, siente angustia, que el panorama lo es pesimista. Tú hablas y dices, no, es que no hay venta, el dinero no circula, y eso en realidad es lo que le preocupa al ciudadano de a pie, más que el tecnicismo, más que todo lo que hemos hablado, pero en la realidad es que no está circulando el recurso. El costo de vida está mucho más alto, índice de desempleo y realmente un panorama muy pesimista, que yo creo que eso es lo más preocupante, porque a pesar de todo lo que ha pasado en este país, tú siempre ves como al colombiano como resiliente, como de buen ánimo, como muy optimista, pero en esta oportunidad yo siento a la gente muy pesimista y yo imagino que tiene que ver con todo esto. Sí hay pesimismo, y a eso te digo que el día que hicimos y que presentamos esa ponencia en el foro del Pilón, ya después de eso han salido 2 informes de desempleo y la situación empeoró. Empeoró era que, recuerda que decíamos ese día que el desempleo era alto, pero estaba bajando. Y resulta que en los últimos 2 informes, el último acaba de salir hace 2 días, la ciudad ya comienza a deteriorarse en términos de generación de empleo, al punto de que ya comienza a crecer el desempleo, cosa que no estaba pasando. Por supuesto, la informalidad está a la orden del día, porque estamos siempre entre las de mayor informalidad, vivimos literalmente de rebusque. En Valledupar casi que esa es la forma de ocuparse, y eso muestra los deterioros en los otros indicadores. Por supuesto, pobreza no tenemos cómo levantarlo si no hay generación de empleo y si el empleo que generamos no es un empleo de calidad. ¿Qué te digo? A mí me parece que evidentemente frente a un panorama de esos que ya hoy no es un poco más oscuro, y también entendiendo que uno esperaría una política de empleo a nivel nacional que hoy no se ve, antes por el contrario la reforma laboral pareciera que atenta contra la generación de empleo. Ahí sí creo que hay que comenzarse a inventarse soluciones locales que ya han sido planteadas con recurrencia. En eso Cesore ha planteado una solución, una de 4 soluciones que desde el plano local pudiera hacerse, y es invertir en educación,
Cuando digo educación es ampliar los programas de beca para formación técnica y tecnológica. Que es la pertinencia. A mí me parece que y es lo más rápido y el mercado lo demanda. Porque el mercado lo demanda y por una elemental razón. Y es porque cuando el desocupado de hoy, el famoso niño que ni estudia ni trabaja, sale de ese estado para estudiar, así sea una carrera técnica, sale del margen de los desocupados y eso disminuye el desempleo. Eso así sea una cifra estadística, ya te comienza a indicar que las cosas pueden tender a cambiar. ¿Por qué? Porque al sacar a ese desocupado a estudiar, definitivamente él también va a capacitarse para tener una mano de obra calificada para desempeñarse posteriormente en algo que evidentemente sea mucho más productivo y más estable. Eso creo que necesariamente es algo que debiera mirarse más, y lo digo debiera, ¿por qué? Porque yo siento que, bueno, igual no es muy rentable políticamente el tema de los programas de becas, se ha hecho, pero también para los recursos que tú ves que hoy se invierten en grandes obras, no es tan alto frente al beneficio. Y te digo que una inversión de 5.000 o 10.000 millones de pesos, que no es un tema exagerado en términos de presupuesto, de gasto de inversión de la ciudad o del departamento, el beneficio sería enorme, no solo en mejorar mano de obra, sino sobre todo en disminuir el desempleo. Y es que además el retorno sería, yo pienso, económico y social. ¿Qué pasa? Que como el retorno no es inmediato, ahí entonces pareciera que no es políticamente rentable. No hay votos. Pero yo sí creo que debe verse más a largo plazo, porque a mí sí me parece que al final el retorno es hasta político, si se ve desde la perspectiva que se ve. Se ve a largo plazo. Claro, porque es que tú estás preparando a una persona para que salga al mercado laboral precisamente a producir, y eso repercute en la ciudad y repercute también en esa persona que con toda seguridad va a dejar de vivir del rebusque como hasta ahora está pasando. Entonces ahí creo que hay que comenzar a implementar fórmulas que ya se han dicho, que ya se han diagnosticado. Una de esas es esa. El tema de incentivos tributarios sigue siendo un tema de atractivo para tratar no solo de traer, sino de mantener empleo. Ojo con eso. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí seguimos en estas situaciones como estamos, y las grandes plataformas que están generando empleo incluso pueden pensar en irse por todo lo que está pasando. Entonces ahí creo yo que falta un cuidar poco lo que tenemos. Exacto. Un poco de ejercicio de tratar de ser innovadores desde lo local. Vuelvo y te digo lo que te estoy diciendo al principio. Todo eso que implica gasto eficiente, gasto prioritario, eso debería ser una prioridad. Porque fíjate todo lo que puede repercutir: disminuye cifras de desempleo, tienes una mano de obra calificada, por supuesto vas a generar empleo en el mediano plazo. Entonces creo yo que son todos esos aspectos que comienzan deben gestarse desde lo local, porque yo sí creo que desde la nación, por lo menos así como estamos, no vamos a recibir nada.